que no deja de ser un tema menor para profesores, estudiantes que nos acompañan, inclusive para funcionarios profesionales que lo más probable es que puedan estar haciendo también algún curso o algún magíster o algún diplomado. Y por lo tanto, como nos encontramos como comunidad universitaria también muy relacionado con el tema online, que en realidad la palabra técnica es telemático o telemática, ¿ya? Se utiliza online porque es un lenguaje más general o más abierto. Entonces, en primera instancia, vamos a escuchar a Cintia con respecto a las ventajas o desventajas de las clases online, y después voy a continuar yo en una segunda parte y posteriormente vamos a hacer una apertura para discusión. Adelante, Cintia. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo haré un encuadre muy cortito para, para que luego Omar nos pueda entregar estos tips y estas estrategias que nos pueden ayudar a todos y todas para aumentar nuestro aprendizaje en este contexto. Y lo que ya tenemos, consolidarlo. Bien, ahora voy a compartir pantalla. Un momentito. Lo que comentaremos a continuación, yo creo que todos y todas nos hemos encontrado en estas situaciones y probablemente serán como conclusiones que ustedes ya han vivido en carnes propias, dado que estamos desde marzo en este contexto. Tienes que compartir, abrirla completa para que se vea. Exacto. Ahí, Sí, exactamente. gracias Omar. Bien, vamos a partir por las desventajas, que quizás como con el cansancio que se ha producido a lo largo de estos tiempos sería como más fácil señalar. Primero, una ventaja como quizás para las personas que estudien algún tipo de ingeniería o que se requiera algún trabajo en laboratorio o que requiera materiales, esta metodología ha dificultado el aprendizaje cuando se requiere hacer un trabajo práctico, un trabajo de laboratorio que requiere una infraestructura, unos materiales, unos recursos que difícilmente uno los tiene desde su casa. Por otra parte, quienes están en primer año de universidad sabrán y tengan quizás dificultades en lo social, lo que son con menos extroversión, podrían haber encontrado hartas limitaciones en la interacción social. Creo que todos y todas tenemos una expectativa o nos hacemos unas películas de lo que es estar en la universidad y normalmente el primer año como que uno tiene harta expectativa en eso por este mundo nuevo que vamos a conocer y que tenemos como idealizado quizás. Y en ese sentido, lo social cobra harto sentido. Por lo cual, hay muchos de ustedes que quizá habrán encontrado estas dificultades de conocer gente, de entrar a un grupo de trabajo, y creo que ha sido una gran desventaja para todos y todas. Luego está el tema de la autodisciplina. No todos, no todas tienen no todos tienen la facilidad para estructurar el tiempo, para planificarlo. No sabemos normalmente cuál es la metodología de estudio que es adecuada para este tipo de estudio, por lo cual quienes tengan estas dificultades probablemente habrán encontrado un escenario que lo dificulte aún más. El otro tema son las evaluaciones. Creo que si tienes problemas de conectividad, se cae el internet, temas del formato o incluso a mí hartos pacientes me han comentado que han tenido hartas malas experiencias por el tema de la copia, ¿no es cierto? Que hay profesores hay algunos docentes que se pueden sospechar de temas de copia, cómo lo demuestras, cómo no. Esto quizá ha quedado más de manifiesto. Y finalmente están los requerimientos tecnológicos. No todas las personas disponen de una buena señal de internet en su casa, no todos tienen un computador. Hay muchos estudiantes que han tenido que estudiar desde sus celulares y quizás carreras como ingeniería. ¿Cómo estudias adecuadamente si no tienes la tecnología? Esto se da por hecho, quizás que todas las casas tienen que disponer de internet y computadores personales, pero lo cierto es que no es así. Hay pobreza y hay harta pobreza, y esta situación ha visibilizado más la brecha digital que existe en nuestro país. Bueno, y ahora vamos a ver quizás lo positivo de todo esto, que también tiene. Por una parte, puede reducir el costo en el sentido de que gran parte del material es descargable,
y también nos ahorramos la propia locomoción, el tener que trasladarnos de un lugar a otro cada día, eso también ha significado un ahorro para hartas casas. Luego, lo que es una desventaja también se puede ver como una ventaja, lo que es la disciplina y la organización. Es una oportunidad para fortalecer estas habilidades y si no las tenemos, intentar adoptar alguna estrategia para incorporarla. Luego está la variedad de formatos por los cuales se está aprendiendo, imágenes, videos, audios, textos. Cuando la modalidad de aprendizaje, el formato de la modalidad del aprendizaje es diverso, esto favorece que nuestro cerebro integre diversos estímulos. Y esto está comprobado que favorece mucho para aprender, para integrar el aprendizaje. Por otra parte, quienes quizás no estaban muy adaptados al mundo digital, a lo telemático, a lo online, han tenido que verse en un escenario de obligatoriedad, es decir, todos hemos tenido que adaptarnos a este mundo y que especialmente hoy cobra relevancia. Todo es digital, por tanto no hemos tenido que adaptar quizás forzosamente. Y finalmente potencia esta forma de aprender la lectura y la escritura como herramienta base. Quienes lo tenían lo han fortalecido y quienes no, insisto que es una buena oportunidad para potenciarlo. Bien, esto es una muy breve introducción. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. ¿Dejé de compartir? Listo, gracias. Y Sí. cuando quiera, Omar, puedes comenzar. Ok, muchas gracias, Cintia, por tu exposición. Voy a compartir. Ok, vamos a seguir en la misma línea de lo que Cintia nos comparte eh, para ir a hacer un hilo conductor, ¿no?, de este proceso que estamos compartiendo con ustedes. Lo que nos interesa con Cintia es que posteriormente a las dos exposiciones podamos crear un ambiente de discusión, porque el sentido del conversatorio es eso, o sea, poder plantear puntos de vista distintos, la realidad que ustedes se están encontrando hoy también, y poder sacarle el mejor provecho, ¿cierto? Y el mayor provecho al proceso en que estamos. En términos generales, si uno ve acá, la pandemia o el COVID en sí mismo, ¿cierto?, ha puesto como un tema central, ¿cierto? El 90% de los estudiantes del mundo, ¿cierto?, en general de los 188 países confinados en sus casas, y en sí las clases presenciales dejaron de existir, ¿ya? Este es un dato de la UNESCO. Y eso nos lleva a un planteamiento nuevo, un planteamiento que nos lleva y nos dice algo está pasando a nivel mundial sobre un tema muy específico que estamos viviendo hoy. Desde esa perspectiva, no podemos dejar de lado que son aspectos fundamentales que hoy día vivimos en términos mundiales. Eso es como en primer lugar. Que no es algo que nos está pasando a nosotros como Chile, no es algo que nos está pasando a nosotros como Latinoamérica, sino que en general este es un elemento central que hoy día estamos viviendo. Si nosotros nos pusiésemos en un análisis, ¿cierto?, en esta línea de tiempo, uno podría pensar que antes de la pandemia, cuando estábamos a nivel presencial, nuestra disposición tenía que ver, ¿cierto?, con las clases presenciales en la universidad o en los diferentes lugares que pueden estar hoy día los profesionales, o la gente o estudiantes que están en doctorado o funcionarios y profesionales, ¿ya? Porque los conversatorios asisten distintas personas de nuestra comunidad universitaria. Antes de la pandemia uno podría pensar que este era nuestro formato, nuestra dinámica. Y después de la pandemia, ¿cierto? O en pandemia, también estamos como en un proceso distinto de realidad, podríamos decir, ¿no? Un poco lo que nos decía Cintia. Todo pasó a lo que es online.
Por lo tanto, si ustedes ven esta línea de tiempo, es interesante preguntarnos y hacernos la pregunta este y antes y en después, en términos motivacionales también, en lo que estoy haciendo hoy día, ¿ah? Con respecto a mi objetivo actual, que puede ser académico, puede ser de preparación de capacitación, puede ser que esté tomando también cursos, ¿cierto?, de profesional, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos y construimos esta línea de tiempo, también es preguntarnos a nivel individual cuál es nuestra motivación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como estamos en un formato distinto, también la motivación es clave, independientemente del formato en que estamos. Y la motivación tiene que ver con uno y con la toma de decisión de lo que hoy día estoy haciendo. Entonces, miremos un poco esta línea de tiempo, mírenla un ratito, y un poquito para como reflexionar también en ella, en ese proceso, ¿cierto? ¿En qué porcentaje estaba antes de la pandemia a nivel motivacional? ¿Y en qué porcentaje hoy día me encuentro, ¿cierto?, en pandemia? Eh, Te pediría, José, si puedes silenciar tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, es como para hacer un ejercicio en ambas situaciones. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, una pregunta importante en esto es plantearnos hoy día cuál debiera ser nuestra disposición. ¿Ya? ¿Cuál debiera ser nuestra disposición? ¿En términos de qué? En términos de que, primero, tengo un nuevo escenario. Un poco lo que señalaba Cintia. Un nuevo escenario que nos cambió la posición personal, individual, familiar, de hacinamiento. ¿De acuerdo? Y a su vez nos cambió una posición también de estudio a través de una pantalla telemática donde me sacó de mi zona de confort, donde me sacó de mi zona de confort y me puso como en otro lugar. ¿De acuerdo? Eso es como un elemento importante. Mm, Tenemos un poquito de interferencia. Voy a silenciarlos a todos. Ok. Entonces, en este nuevo escenario que estamos hoy, tenemos aspectos que nos hicieron cambiar, necesariamente. Y eso nos lleva, en términos concretos, a que teníamos que adaptarnos. Como lo señalaba Cintia, tenemos pro y contra en esa visión, ¿no? Los pro, ella nos comentaba cuáles son aquellos formatos que nos posibilita como una mayor práctica, ¿no? Pero también tenemos contras, ¿ya? Que están relacionados con, específicamente para los estudiantes que nos acompañan, ¿cierto? Esto de estar como en esta posición de que mi motivación puede bajar, no lo entiendo muy bien al profesor, me es más difícil, me agota, etcétera, que son elementos de contra, ¿ya? Entonces, son dos posiciones que siempre están como ambivalentes y también tenemos que mirarlas en términos de nuestra disposición. Un tercer punto es importante que el esfuerzo que estás haciendo, que estamos haciendo todo en este aprendizaje, es importante tomar conciencia de eso, en el sentido de que las condiciones no son las óptimas, en el sentido de que también hay un tema ahí relativo a la inestabilidad de Internet o a la misma inestabilidad, ¿cierto?, de los recursos tecnológicos que puedo tener, que no es menor y que es importante saberlo y darse cuenta de eso. Pero también en esa conciencia del esfuerzo es lo que yo, desde mí mismo, de mí misma, tengo la capacidad de forzarme, ¿cierto?, para encontrarme en una posición distinta hoy día. Un cuarto punto es que como hemos aprendido en el tiempo todo lo que tiene que ver con lo presencial, tenemos que comenzar como a desaprender también esa metodología que teníamos antes. Y eso nos posibilita, ¿cierto?, a crear nuevos hábitos, ¿ya? Y el desaprender significa que estoy trabajando un nuevo hábito distinto. A su vez,
necesito desafiarme. Y al desafiarme no es fácil porque el desafío nos lleva a salir y sacarnos de la zona de confort. De esa zona en que uno decía, voy presencialmente, escucho al profesor, estoy con mis compañeros, me relaciono con ellos, para los trabajos en grupo es mucho más fácil presencial, ¿cierto?, que online o telemáticamente, y por lo tanto me pone en una posición distinta. Por otro lado, y un punto importante también, es valorar las acciones de los profesores y profesoras. Yo considero que hoy día, también soy docente de la universidad, hay un gran esfuerzo también de muchos profesores y profesoras de poder entregar lo mejor posible los contenidos en bajo el formato de telemático online. Y eso también como estudiantes y como personas que estamos en estos procesos de aprendizaje, es importante como reconocerlo. A su vez, en esta misma situación, confiar en este proceso de aprendizaje. Ir derrumbando los mitos, ¿cierto?, que están en que no puedo aprender nada debido al formato que están. O sea, necesariamente debiera ir como modificándolo y confiar en que en este proceso sí voy aprendiendo. Una clave importante en estas técnicas es la autogestión. Esta nueva visión de esta clase o de este aprendizaje me lleva con mayor visión a una autonomía. O sea, si antes tenía autonomía, hoy día me indica más autonomía. Y esa autonomía pasa por mí mismo o por mí misma de darme cuenta cómo yo debo ir rindiendo en este proceso, con todo lo que significa, ¿cierto? Y con todo el desgaste que tengo. ¿Mm? Por lo tanto, un primer punto es la autonomía. Un segundo punto es que necesariamente, como sale la chica acá con su calendario, tengo que establecer mis objetivos diarios y hacer que esos objetivos diarios sean en seguimiento y autocontrol, ¿cierto? O automonitoreo, que lo vamos a después ver en una tabla. Por otro lado, dentro de este proceso de autogestión, tengo que ir conociendo también mis ritmos del día. Todos somos distintos y distintas en términos de nuestros propios ritmos. Y por lo tanto, esos ritmos tenemos que ir trabajándolos dependiendo de nosotros. ¿Sí? Un punto interesante también son los descansos que también tengo que tener. El trabajo en pantalla es agotador. El trabajo en pantalla requiere concentración. El trabajo en pantalla, ¿cierto?, agota. Por lo tanto, estos descansos son sumamente importantes, de estos breaks que me posibiliten en los tiempos que voy a estar como estructurándome diario o semanal, estén como súper claros para poder descansar. Si en alguna situación yo me encuentro muy sobrepasado o sobrepasada, dado que es un agotamiento grande el que tengo, ¿cierto? Está la opción de repasar las clases grabadas. ¿Sí? Hay un protocolo y una guía, ¿cierto?, de que los profesores deben subir sus clases. Y eso permite, por un lado, repasar las clases. Pero también se pierde lo otro, que es como estar en situ, y es muy interesante, yo lo trabajo mucho con mis alumnos también, porque en situ también uno interactúa de una manera distinta, pero hay situaciones que uno no puede manejar, y por lo tanto, cuando son situaciones que van más allá de uno, poder revisar las clases y tenerlas ahí y no quedarme atrasado o atrasada en ese proceso. Otro punto interesante de mi autogestión es que hoy día más que nunca tengo que interactuar dentro de las posibilidades con mi profesor y mi profesora. Y digo dentro de las posibilidades porque ustedes saben, los que somos estudiantes, los que somos docentes, que no necesariamente uno tiene muchas respuestas adecuadas de algunos profesores y profesoras para hacerles preguntas o para interactuar. Entonces, la idea también es pensar que yo lo puedo hacer en la medida de lo posible, ¿cierto? Y ese es un recurso importante que tenemos que tener. Otro elemento que debemos considerar en estas técnicas o en estas claves es poder interactuar también con otros compañeros y compañeras. Poder hacer grupos también online que me permita repasar en lo posible materia o hacer consultas y preguntas de aquellas dudas que puedo tener o que me falten entender. Un aspecto interesante que gatilla mucho los estados que uno vive en esta situación telemática o de clases online son mis emociones. ¿Mm? Entonces, dentro de eso,
hay que comenzar a gestionar nuestras emociones. Y cuando nosotros hablamos de gestionar emociones, estamos hablando de que estas emociones debemos compartirlas. Es decir, mis frustraciones, mis decepciones, mis desilusiones, mi sentido de no poder lograr, tengo que compartirla. Me permite, al compartirla, que el otro que está al lado mío, dentro del online, también sepa lo que me está pasando. Lo más probable es que el otro compañero o compañera también esté pasando por lo mismo. De repente uno no tiene la noción de que los otros también pasan por lo mismo que uno vive, ¿ah? Uno tiende a pensar de que uno o una es el único, la única, ¿cierto?, que está en esa situación, ¿ya? Y la verdad que no. Muchos estamos en la misma situación. Un segundo punto es evitar la soledad. No arrinconarnos, no ensimismarnos, aislarnos, sino que pensar en los otros y pensar que hay canales distintos también para comunicarse. Otro punto fundamental es que cuando yo o tú nos veamos sobrepasados en estos procesos, es pedir ayuda profesional. Está la unidad en el cual uno comienza a darse cuenta que estas emociones están siendo muy abarcativas y en un momento determinado pueden estar como complicándonos mucho, poder tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Hay emociones que fuertemente me están afectando y necesito, de alguna manera, pedir ayuda porque me sobrepasa. Un punto interesante también es poder trabajar el humor. Yo creo que el humor es un elemento interesante en términos de cuando uno está en situaciones que muchas veces son como de dificultad o de impedimento. Uno tiende muchas veces a ponerse mucho más caótico, ¿cierto?, en esas situaciones. Y cuando uno imprime un poco de humor a estas situaciones, sean trágicas muchas veces, y el tratar de como mirarlas de una manera diferente y sacarles un provecho distinto, cambia también el sentido y cambia también el ánimo. La palabra nunca tanto, yo la ocupo y la trabajo harto en sesión con mis estudiantes y mis pacientes, que tiene que ver mucho con que no todas las cosas que estoy viviendo son tan densas como creo y puedo tomarlas como el nunca tanto, ¿cierto? En una situación determinada, ok, sabes que esto, la verdad, nunca tanto. Y eso posibilita mirarla, la situación de manera distinta y ponerse mucho más liviano también a ese proceso. Otro punto interesante es el escribir cómo me siento, es decir, cómo me estoy sintiendo en el momento, poder escribirlo, poder releer eso, poder saber cómo me estoy sintiendo en el momento determinado, ¿cierto? Y qué cosas me están pasando. Cuando uno relee lo que escribe, le permite tener una visión muy distinta de lo que escribió en una primera instancia y le permite también saber los avances en que uno está con respecto a eso. Importante, ojo, la procrastinación. Hay varios elementos ahí de la chica, ¿cierto? WhatsApp, Facebook, ¿cierto? Elementos que me pueden, de alguna manera, ¿cierto?, colocar fuera del objetivo central que estoy teniendo semanalmente con respecto a las clases. Cuando me estoy agotando o cuando me estoy desconcentrando, dado que es agotador estar en pantalla, lo más probable es que uno empiece a procrastinar. Entonces ahí tengo que comenzar a identificar estos elementos irrelevantes o estos estímulos irrelevantes. ¿Y cómo lo podemos ir haciendo, cierto? Si vemos este cuadrito, para que lo vayan practicando donde están, ¿cuáles son estos estímulos que a mí me absorben más? Como la chica que estaba ahí. ¿Cuánto tiempo estos estímulos me consumen? Es importante el tiempo, ¿por qué? Porque me permite automonitorearme, ¿no? Y saber a ver qué horario estoy ocupando y cuánto me consumen. ¿Cuándo aparecen? Aparecen cuando estoy más agotado, agotada, aparecen cuando no he dormido bien, aparecen cuando me aburro en clase, aparece cuando la verdad digo no quiero seguir estudiando en este tipo de formato porque me agota. ¿Cuándo aparecen? ¿Ok? ¿Cuáles fueron las acciones que yo realicé? ¿Qué hice cuando vinieron estos estímulos irrelevantes? ¿Qué empecé a ejecutar? ¿Cómo yo puedo saber que estas acciones las repito en el tiempo? Y finalmente, cuando veo estos pasos anteriores, preguntarme y decir, ¿qué resultados obtuve de esto? ¿Perdí tiempo? ¿No avancé? ¿Dejé materias de lado? ¿Mejor era poder haber estado en clase en ese momento? ¿O mejor debía haberla grabado?
Entonces, en esa toma de decisión es importante darnos cuenta cómo lo estoy mirando también y qué resultados voy teniendo con respecto a las acciones que voy realizando en un momento determinado. Aquí les traigo una tabla que es una técnica que pueden ocupar. Hay muchas tablas, que es la tabla del autorreporte, que me permite a mí mirar, esto es semanal, pero ustedes lo pueden hacer también mensual, donde voy distribuyendo las actividades que voy haciendo. Y las actividades no necesariamente tienen que ser académicas, sino también pueden ser de ocio o otro tipo de actividades diferentes. Lo interesante, si ustedes ven, por ejemplo, en la actividad uno, cuando pongo preparar prueba, chequear actividad, completa, parcial, no realizada, yo puedo colocarle porcentajes abajo a nivel del día. Y esos porcentajes me pueden a mí permitir o chequear, ¿cierto?, si la actividad fue completada, fue parcial o no fue realizada y cuánto tiempo de ese ocupé. Y al lado, si ustedes ven, en la columna al lado está el tiempo. Si yo distribuyo trabajar, ¿cierto?, una materia específica durante 2 horas, yo lo puedo chequear y lo puedo monitorear. Y puedo también concluir el tiempo. Si lo vamos viendo hacia el lado, al fin hay una columna que dice conducta observada. ¿Y por qué es importante la conducta observada? Porque me permite a mí también saber qué conducta estoy haciendo. ¿Sí? Recordar que nuestra mente lo que tiende es a olvidarse de las cosas que yo hago, que hacemos. Entonces, cuando yo las escribo, me permite de alguna manera registrarlas. Y cuando las registro, de alguna manera, me permite también saber qué conductas no debo realizar, dado que el resultado final de los tiempos es menor y se me está juntando materia en el tiempo. Entonces, uno de los elementos centrales de esto es tener claridad de que las técnicas que nosotros estamos trabajando y las claves que hemos trabajado posibilitan, ¿cierto?, una mirada cada vez mayor de qué es lo que a mí me hace sentido en esto y cómo yo lo puedo ir muy paulatinamente, ¿cierto?, llevándolo a la práctica. ¿Sí? Estoy identificando elementos que me hacen sentido, me estoy dando cuenta que estos elementos son importantes en mí y también cómo estos elementos yo los voy desarrollando en el tiempo y que me posibiliten de alguna manera, ¿cierto?, ir mejorando continuamente el objetivo que quiero alcanzar. ¿Sí? Entonces, estos elementos son esenciales para nuestro proceso actual de las clases que tenemos, de nuestra formación de aprendizaje online y de nuestra formación de aprendizaje, ¿cierto?, telemático. Por lo tanto, debemos tener cada vez más, diría yo, esta capacidad de estar alerta frente a estas situaciones que estamos viendo. Muchas gracias y vamos a abrir la discusión.